Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio. Nos encontramos aquí, Luz. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Mayrina? Muy bien también, su servidor aquí también. Estamos contentas haciendo un nuevo episodio, el cual está muy interesante. Los invitamos a quedarse hasta el final. Lo hemos titulado M aquí. Y es un tema bastante interesante. Es algo que nuestra hermana Luz desarrolló, y el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a entrevistarla, que nos platique para que nos ayude a entender en qué está inspirado y cuál es el mensaje que nos quiere dar con esto de parte del Señor, porque definitivamente el Señor habla primero en nuestra vida para después ser nosotros instrumento, ¿no? De la palabra que hemos recibido, de esa palabra que obra en nuestra vida, y de ahí nosotros compartimos esa misma palabra. ¿Para qué? Porque de la misma manera en que nosotros hemos sido consolados, como escribe Pablo en 2 Corintios, de esa misma manera en que hemos sido consolados, vamos a consolar a otros. Claro, en el proceso no lo entendemos. Una cosa es proceso, una cosa es prueba, y otra cosa son consecuencias de malas decisiones, ¿no? Sí. Entonces, somos consolados aun cuando tomamos malas decisiones. Viene alguien, nos ayuda, primero es el Espíritu Santo, ¿no? Pero viene una persona, nos da una palabra para restaurar nuestra relación, primero es con Dios y luego con el plano horizontal. Y en este sentido podemos responder, como hemos titulado el podcast, M aquí. Y este M aquí entendemos que viene justamente de una cita bíblica, de un suceso que sabemos que debe estar en los libros. Cuéntanos un poquito para poder ir entrando en tema. En este sentido, esta respuesta es una respuesta que da Abraham a Dios cuando en Génesis 22 Dios le hace una petición a Abraham. Les voy a compartir, es Génesis 22, del verso 1 al verso 2. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo, le estaba pidiendo entregar algo que él amaba totalmente y con profundidad. Era algo deseado, ¿no? Sí, porque exacto, recordemos que por mucho tiempo ellos no tenían hijos, y Dios les había hecho esa promesa. Sí, fueron alrededor de 25 años de esperar la promesa. Y en ese esperar también interviene la mano del hombre, ¿no? El querer solucionar las cosas, porque Dios me dijo algo, entonces, ok. Le ayudamos a Dios. Queremos ayudarle a Dios. ¿Y qué hacemos? Hacer las cosas más difíciles, porque está interviniendo un deseo de nuestro corazón que no es explícitamente malo, pero que Dios no te lo está pidiendo así. Es que cuando Él dice voy a obrar, Él va a obrar a su manera, no a nuestra manera, en el tiempo de Él, no en el nuestro. Entonces fueron 25 años desde la promesa hasta su cumplimiento. Bueno, en el trayecto nace Ismael, pero hasta el día de hoy los descendientes de Ismael tienen conflicto con los descendientes de Isaac. Ahora Isaac es el que ríe, o el que me provocó risa, ¿no? Tomando en cuenta esta parte, ¿no? ¿Cómo yo en mi vejez voy a concebir? Fue un caso especial. Fue una palabra dada por Dios a Abraham y Sara. O sea, no todos los de 100 años van a concebir hijos, ¿no? No es una regla. Así como algo muy especial de parte de Dios. Pero así tan especial es también la respuesta que le da a Abraham. Heme aquí. ¿Pero qué significa todo esto? Heme aquí. Sí, o sea, desde el punto que lo estamos analizando, básicamente es una rendición, es una consagración de lo que me pida, Señor. O sea, heme aquí, ¿no? Estoy dispuesto, Exacto. Estoy aquí, estoy presente, ¿no? Porque cuántas veces oímos la voz de Dios a través de su palabra, o a través de alguien más que nos da una palabra, y nosotros sí, aquí estoy, pero estamos de cuerpo presente, pero el alma anda divagando, la mente anda divagando en otros asuntos, y respondemos en piloto automático. Cuando heme aquí, o cuántas veces le hemos dicho al Señor: te voy a servir, heme aquí,
yo iré, Señor, como un cantito que hay, sí, ¿no? sí. Yo iré, Señor, envíame a mí que dispuesto estoy, y no nos movemos ni un milímetro, ¿no? Entonces, ese heme aquí es, aquí estoy presente, te estoy escuchando para obedecer. Claro, porque entiendo, o sea, al decirme aquí entiendo lo que implica el decirte esto. No es solo palabras, Sí. entiendo que es rendición, que es obediencia. Porque es entender quién te está hablando. Exacto. Es tremendo. ¿Quién te está pidiendo y qué te está pidiendo? Claro, entonces en tu reflexión que nos compartes el día de hoy, hablas de esta petición que Dios hizo a Abraham, entregarle a Isaac. Y pensando un poquito en esto, ¿qué puede representar ese Isaac? O sea, ¿qué representa hoy para la vida de un creyente Isaac, tener que entregar un Isaac? Es justo eso, ¿no? Los deseos de tu corazón, los anhelos de tu corazón, rendidos, o sea, que nada, ¿qué tanto ocupa ese Isaac, esa promesa? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Vemos con Abraham cuando lleva a Lot, su sobrino, ¿no? Y a Abraham no le cuesta entregar las tierras, no le pesa, ¿no? Decir, mira, escoge. Escoge tú, te voy a dar a escoger. ¿Qué tierras quieres? Mira a tu alrededor y escoge. Y Lot escoge la parte que se veía más bonita. Sí. La parte que se veía que producía. Y le dice, está bien. No replicó nada, le dio todo. Conocemos la historia bíblica. Lot toma las tierras alrededor de Sodoma y Gomorra. Después, por la perversidad de esos pueblos, fueron destruidos. Termina mal todo el asunto ahí, ¿no? Termina sin tierras. Lot sale de ahí. Dios le conserva la vida por honor de su nombre y porque Abraham intercede también por él, por su sobrino, ¿no? Entonces, Lot se deslumbró al ver la provisión, al ver la tierra próspera, y pues no le importó, ¿no? Ya su tío que se hiciera lo propio. Sí, bueno, nos pasa muchas veces, ¿no? Que vemos por nuestros propios intereses. Te voy a tener poquito. Estamos hablando de Lot, pero tienen una historia antes. A ver, cuéntanos si gustas, si puedes, de manera muy resumida, qué es lo que sucedió, por qué tenían que separarse. Ok, porque Dios cuando le habla a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela y vete al lugar, a la tierra que yo te mostraré y te daré. Y lo hizo sin... No, aléjate de todo. O sea, él ya tenía una esposa. ¿Qué debe haber hecho? Irse con su esposa. Pero lleva a Lot, sobrino. Su sobrino Lot. Entonces, al correr los años, fueron muy prósperos. Pero hubo conflicto entre los pastores, entre sus rebaños, entre ellos mismos, sobrino y tío. Entonces, por eso toma la decisión Abraham de decir, ya es momento de tomar rumbos distintos porque no podemos estar así. No podemos estar en conflicto, así que te doy a decidir la tierra. Y ahí. Entonces, tuvo que entregar a Abraham esa parte. Esa parte. Y aquí viene una pregunta, porque, por ejemplo, el Señor pide, ¿no? Hemos visto que le ha pedido que se salga de su tierra, que digamos que obedeció parcialmente, porque obedeció, pero se llevó como a un pariente. Sal de tu parentela. De tu parentela. Entonces, tenemos otra instrucción más adelante, que es la con la que iniciaste, que es ofréceme a Isaac, ¿no? Tu hijo único. Y es esta como parte de que hay como estas cosas que el Señor pide, y en mi corazón y en mi mente entiendo que no es por nuestro mal, que aunque nosotros no lo entendamos en ese tiempo, en ese momento, o quizá nunca lo lleguemos a comprender, realmente su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero entonces hay veces que, ¿cómo sabemos si estamos obedeciendo a Dios porque es por fe, por amor, o simplemente porque nos pide algo que quizá coincide con lo que queremos o con nuestros deseos? Porque a veces obedecer es fácil y a veces no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta verdadera motivo o razón de por qué obedecemos? Porque a veces nos cuesta obedecer más y porque a veces no, según si está de acuerdo a nuestros deseos. Sí, como les comentaba ahorita, no fue un peso entregar la parte terrenal, pero cuando le pide a Isaac tampoco él renegó, pero seguramente fue en su interior, ¿verdad? En su interior. Y antes de llegar al momento del sacrificio, él ya había renunciado a su hijo.
Sí. Entonces ya lo había dado, ya lo había consagrado a Dios. Eso no quiere decir que no le doliera. Ahora, la prueba revela lo que hay en nuestro corazón. Ajá. A Dios le importa saber qué hay en nuestro corazón. Él pesa los corazones, ¿no? Pero dentro de la prueba se revela en dónde hemos puesto nuestro corazón, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, el tesoro de Abraham no eran las tierras, pero sí el hijo de la promesa, ¿no? Entonces, claro que cuando Dios nos pide algo que hemos amado, pero que llegó a ocupar un lugar muy relevante, que hizo a Dios, que dejáramos a Dios como de lado, y nos pasa. Sí. Nos pasa. Entonces, para eso viene la prueba, para que se revele, para cernir nuestra vida. Es decir, esto está ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Y nos pasa, y si no nos ha pasado, nos va a pasar. Qué fuerte, qué tremendo ser confrontados de esa manera, ¿no? Le he dado el lugar a algo más, a alguien más, en lugar de ti, Señor. O sea, pienso, ¿no? En ese nivel de entendimiento que llegas y de arrepentimiento también, ¿no? Sí, Señor, perdóname, o sea, perdóname. Mi hijo ha ocupado un lugar que no le corresponde, que te corresponde a ti, que en lugar yo, ¿no? De estarte honrando, o como dice el primer mandamiento, ¿no? Amándote con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, no lo estoy haciendo. Y no porque tengamos que descuidar, o sea, las relaciones o las cosas o el trabajo, pero tiene que haber como una claridad de qué es tu prioridad. Así es, o sea, nuestra vida debe ser en equilibrio, pero el equilibrio aplica para nosotros, nuestras relaciones interpersonales, porque Dios siempre va a estar por encima de todo eso. A Dios no lo vamos a poner al mismo nivel, ¿no? De las cosas terrenales, no, Dios por encima de eso. Oye, incluso de las bendiciones que Él mismo nos provee, ¿no? Así es, porque a veces amamos o perseguimos más la bendición que al Dios de la bendición. Nos olvidamos cuántas veces de Dios por ir enfocados a la promesa, por perseguir la promesa, para que se realice esto que Dios ya me prometió, y metemos mano cuando Dios nos ha dicho muchas veces, quédate quieto, o ve y haz, toma esto y ofrécelo, entrégamelo a mí, que yo voy a hacer. Sí. Eso es muy difícil, muy difícil. Para algunos, ¿no? No, totalmente. Hay áreas de nuestra vida que nosotros las ofrecemos y no pasa nada. Es esa parte, ¿no? Está alineado de alguna manera con nuestros deseos, ¿no? Sí. Entonces, me quedo tranquilo porque esta parte de mi deseo coincide. Se alinea. Dios, está. Y todo tranquilo. Pero cuando me pide algo que me cuesta, hay muchas veces vas a responder, heme aquí. O sea, ve a tal lugar, es heme aquí. O bueno, sí, pero espérame tantito, sí, pero digo, a veces como cuando Dios hace un llamado, ¿no? Y uno se resiste y se resiste y se resiste, y de repente sientes que te avientan del tobogán y ni quien te pare, y tú, ¿no? Asustadísimo, así como que, pero si Dios te envía, Dios te va a respaldar. Hay que tener confianza en eso. Y Dios va a proveer. Sí. Es Jehová Jireh. En todo momento, aunque no lo veamos. Totalmente. Abraham fue en esa fe, llevaban todo para el holocausto. Él sabía que iba a sacrificar, qué era lo que iba a sacrificar, qué era lo que iba a entregar. Nadie más sabía más que Abraham. El llamado fue para Abraham. Fíjate que no me acuerdo exactamente del texto, pero sí me llamaba algo la atención, que él decía, cuando llegan antes de subir al monte, iban, creo que siervos, y les dice, ustedes esperen aquí, iremos, o tomaré al muchacho, o el muchacho y yo, iremos y volveremos a ustedes. Eso me quedó como... De marca, ¿no? Sí, volveremos, o sea, si él sabía, ¿no? Lo que iba a hacer, ese volveremos en un sentido de dos, o sea, de no es uno, es como... aquí hay quizá una pista, pero no en el sentido de que él no lo iba a hacer, porque como bien dijiste, él ya había resuelto en su corazón esta entrega. Y dice, ¿no? Se levantó muy temprano y salió, o sea, todo, o sea, no había como, digo, si voy a hacer eso, pues me tomo el día, ¿no? Me hago largas, pero no era como en una rendición. Y dice durante el día, quizá cambie de opinión, ¿no? Es saber lo que tenía que hacer, o sea, ¿quién entrega un hijo así, como dices tú, siendo una promesa? Y luego esta es otra parte, ¿no? Dios le había hecho una promesa y él entendía que por medio de él, o que su familia iba a ser grande, ¿no? Iba a ser muy, muy grande, incontable como las estrellas. Y la arena del mar también. Ok. Y
Y es como que, ok, si el Señor o sea, como empezar a cuestionarte, porque luego nos juega mucho la mente en mi caso, soy como analítica y es como que, caray, pero si no me dan las cuentas o esto no parece, ¿no? No parece alinearse a lo que debería de ser, ¿no? Entonces, entendiendo que Dios le había hecho esta promesa y que su descendencia iba a ser numerosa, y entregar su único hijo, o sea, sí debió ser un tema de, no entiendo, o sea, Señor, no entiendo, o sea, no me dan los números humanamente, justamente, no en mi entendimiento, ¿cómo va a ser eso? Si me vas a quitar a mi único hijo, ¿cómo voy a hacer, no? Mi descendencia. Pero es como estos puntos del pasaje que creo que hay demasiadas pistas, como muchas cosas que con la ayuda del Espíritu Santo y revelación podemos ir como él hablando a nuestra vida y entender. Sí, es esa renuncia, pudiéramos decir, para un bien mayor, ¿no? La fe, la prueba separa la fe de lo que es la conveniencia. A mí me conviene esto, o a mí me gusta esto, o a mí me agrada esto, ok, pero ¿qué tanto eso está fortaleciendo tu fe? Y Abraham pues es conocido como el padre de la fe. Volveremos. Después de haber ofrecido el sacrificio, volveremos. Sí. ¿No? Iban sin nada, pero qué importante es tener afinado el oído a la voz de Dios. Sí. Porque si Abraham hubiera estado actuando bajo el gobierno de sus emociones, se hubiera turbado, se hubiera nublado su entendimiento y no hubiera escuchado el detente. Eso es muy cierto. El detente de parte de Dios. Es cierto, esa serenidad, esa tranquilidad. Y sabes que la confianza en con el Señor, como lo dijiste, porque, recordando también el pasaje, cuando el muchacho, cuando su hijo le dice, papá, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Tenemos esto, también no le daban las cuentas, ¿no? Pero y el cordero, el sacrificio para el holocausto, y lo que él le responde, ¿no? El Señor proveerá, o sea, aún en esa serenidad, en esa confianza de que Él proveerá, Él se proveerá de cordero. ¿Y qué sucede, no? La importancia de tener el oído afinado a la voz de Dios. Y eso que nos muestra, que se mantiene una intimidad con Dios, una comunión con Dios. Que es más fuerte, tiene mayor peso eso que lo que estás sintiendo por obedecer, ¿no? Por seguir esa instrucción. Sí, y mientras tú, como dice la Escritura, no busca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, el tener afinado ese oído hacia la voz de Dios fue el detente. El detente, y obvio, ¿no? Es decir, ay, antes sí, Señor. Sí, o sea, obedezco también es el, heme aquí, sí, estoy presente, estoy escuchando, estoy, espíritu, alma y cuerpo están aquí. Exacto, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo están aquí. Todos sus sentidos gobernados por esa intimidad con Dios. Entonces, el escuchar la voz de Dios y el estar atentos a esa voz de Dios, desechando la conveniencia. Importante. Desechando esa conveniencia, esos argumentos que luego nosotros como seres humanos ponemos o distorsionamos por aquello que amamos o deseamos o anhelamos. Bueno, y si ofrezco otra cosa y no a mi hijo. Negociar con Dios algo, ¿no? Implica muchas cosas, incluso los ministerios. Y como en la confianza de Jehová, Jireh, el Señor proveerá. Escucha la voz que dice detente. Entonces ya tu fe, tu corazón, ya sé a quién le pertenece. No le pertenece a tu hijo, no le pertenece a la promesa, le pertenece al Dios de la promesa. Entonces, y dice la Escritura que voltea y ve al carnero, ¿no? Sí. Ve a lo que iba a ofrecer. La ofrenda. Entonces, wow. Y creo que te lo comenté en algún momento, escuchaba un predicador que hablaba de esto. O sea, el Señor ya sabía, porque Él conoce todo, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero como dices, la prueba revela. Y lo que estaba haciendo es revelarle a Abraham, como dices tú, para mostrarle, ¿no? Verdaderamente si su obediencia era real, era genuina, y hasta qué punto él entendía que podía obedecer. Porque estoy segura que de ahí en adelante, o sea, hubo un crecimiento también, más dependencia del Señor, más confianza, más amor al Señor, porque es una comunión que se va cultivando, va creciendo, y es bien impresionante. Y ahorita que hablamos de pruebas, nada más digo, sé que muchos lo pueden tener claro, pero quizá otros no. Dios prueba, Dios no tienta. Así es. Acláranos esa parte. Eso es bien importante, ¿no? Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado, ¿no? El que tienta es el enemigo. Dios prueba nuestra fe. Eso es. Todos los días de nuestra vida, militando en el cristianismo, nuestra fe va a estar siendo probada, porque necesitamos ser fortalecidos y necesitamos ser
obreros aprobados. Amén. Entonces es la fe la que se prueba, pero el enemigo nos tienta. ¿Para qué? Para hacernos caer y para estarnos acusando delante de Sí, Dios. tener como argumentos, ¿no? Con que mira lo que hizo tu hijo, casi, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, la tentación viene incluso disfrazado de promesa. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, dice, fue después de haber sido bautizado, después de haber escuchado la voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo todas mis complacencias. Después dice la escritura que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado. Imagínate, si el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, fue llevado al desierto para ser tentado, ahí iba a ser tentado en su humanidad y en su parte de alma, pero también su confianza en el que lo envió, su obediencia en el que lo envió, se vio ahí, iba a ser probada también. Entonces, en todo el Señor fue fiel a su Padre. Ahora, la importancia de conocer la Escritura, porque el enemigo va a venir a quererte engañar con la misma Escritura torcida. Acuérdate que también nos dice la Escritura que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Para engañar a quiénes? A los hijos de Dios, ¿no? El mundo ya está en el engaño. Entonces, con ellos no hay trabajo. A ellos nada más hay que mantenerlos entretenidos, hablando entretenimiento, hay que estar muy, muy atentos a esta palabra, entretenerse en que ahorita con toda la tecnología nos entretenemos y es distractores. Entonces, el enemigo roba la semilla de la palabra, roba lo que has ganado en cuestión de tu fe, trata de robarlo. ¿Con qué? Con distractores. La principal obra de Satanás es robar la gloria de Dios. Y esto es desviar, distraer y distorsionar la mente de los hijos de Dios para que no le den gloria a Dios. Eso es lo que hace. Entonces, cuando Jesús es tentado, las 3 veces, uno le ofrece, convierte las piedras en pan, arrójate de aquí, mira, te doy los reinos de este mundo. Promesa. Fama, alimento, cosas básicas. El alimento es básico para el ser humano, pero el Señor estaba en una obediencia de ayunos. Después de esto viene su ministerio a todo esplendor, el ministerio terrenal de Jesucristo, visible, pero fue después de la prueba en el desierto, después de haber sido tentado, y dice la Escritura que regresa en el poder del Espíritu. Entonces, cuando somos probados, vamos a lo que decías de Abraham, seguramente hubo un crecimiento, definitivamente. Después de la prueba debe haber un crecimiento y muy notorio, muy visible, para que se vea que la gloria es de Dios y no del hombre. Amén. Qué impresionante. Y ahorita que decías de Jesús, él respondía con la palabra. Así es, la palabra. Pero esa palabra, fíjate, en la responsabilidad como padres de instruir a los niños desde chiquitos. ¿Por qué? Porque esa palabra, Jesús era hombre, tenía mente, tenía cerebro, tenía todo constituido como un ser humano. No podemos decir 100%. Es que ya nació con la palabra escrita, grabada. No. Fue instruido. Así que papás y los tarea que van a ser padres o pretenden, o aún así sean tíos, los mentores, instruir a los niños desde pequeños para que puedan responder al momento de la tentación. Escrito está. Sí, amén. Y siguiendo con tu reflexión, nos hablas de esta entrega de Abraham, de esta obediencia de heme aquí, ¿no? O sea, lo haré, ya había resuelto en su corazón, ya había obedecido, luego está en el monte. ¿Y qué viene después? ¿Qué otros puntos mencionas en tu reflexión que deben ser en este momento expuestos para que allá en casita o que nos estén escuchando donde sea, lo tengan presente? Sí, el asunto de la consagración. Porque el consagrarte también te da dirección. Porque te mantiene enfocado. El consagrarte es vivir en esta entrega, ¿no? Es la consagración y posterior la rendición. Entonces Dios toca aquello que ocupa un lugar profundo en nuestro corazón, pero entonces tú te consagras a Dios, tú te entregas a Dios cada día. Cada día, y hay promesa de parte de Dios que cada día se renuevan sus misericordias y que cada día se comprueba su fidelidad al terminar el día, ¿no? Entonces Isaac, como promesa, pudo haberse convertido en un lugar o tomar un lugar demasiado importante en la vida de Abraham, pero Dios no se lo permite. Ubícate, ¿quién te dio
¿quién te cumplió la promesa? No te quedes solamente en Con la la promesa. promesa. No te quedes disfrutando solo la promesa. Las promesas hay que disfrutarlas cuando se cumplen, claro que sí, pero hay que tener cuidado que no vayan más allá del amor por el Dios de la promesa. Sí, es con responsabilidad. O sea, es como... Sí, y en esta consagración Ajá. también debemos de reconocer que todo le pertenece a Dios, Ujú. como dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Entonces consagrar es la acción de destinar u ofrecer Ujú. algo, ya sea persona, o sea un anhelo, o sea justo esa promesa, dedicársela completamente a Dios. Mi vida consagrada para Dios. O sea, nosotros somos santos, somos apartados para Él, pero hemos perdido el sentido de la palabra consagración, porque como creyentes nos hemos hecho un tanto irresponsables en nuestra manera de vivir. No, la palabra consagración se ha perdido dentro del cristianismo. Ha perdido peso, le hemos restado. Hemos traído vanidad al cristianismo, pero no consagración. Entonces necesitamos recuperar esa consagración. ¿Por qué? Porque debemos de llevar toda nuestra vida, nuestra manera de vivir, para la gloria de Dios. Sí, y no desear solamente esas bendiciones, porque como he escuchado por ahí, se convierte como en una máquina expendedora de bendiciones, de deseos. O sea, Dios, lo venimos a encajar o encasillar en eso, en Él. Yo le pido y Él me da y Él me da. Entonces es como... No dudo que el Señor nos quiera bendecir, o sea, porque Él no desea nuestro mal. Aquí es una bendición. Exacto, y que como dices tú, que cada día nos dé la oportunidad, o sea, este aliento, este tiempo de vida que tenemos es un regalo de Él. Pero hablando de que no debe ser lo único, o sea, es como demasiado, o sea, vanidad, como dices tú, nada más pensar que Él te quiere bendecir para que tú seas, de alguna manera, vamos a llamarle prosperado, o no tengas ninguna dificultad, o tengas, o sea, no quiero expresarme mal, pero déjame aterrizar la idea. Entiendo que muchas veces por estar en este entendimiento, en esta idea de que el Señor me bendice y el Señor me bendice. A mí me bendice. Exacto, ¿no? Caemos en esta parte como lo que tú dices, o sea, amar la bendición, inclinar nuestro corazón en ello y olvidarnos de Él, de cultivar esta relación y de que eso tenga mayor peso y sea más importante, como lo que sucedió con Abraham. Le dio la bendición, pero en este momento, en esta prueba justamente que el Señor le manda procesar, pasar, transitar, le deja ver que aún, o sea, siendo su hijo, aún siendo una promesa, no debería ser lo que tenga mayor peso en su corazón. Y lo hizo bien, o sea, él, digamos que pasó la prueba, por supuesto, ¿no? Abraham pasó la prueba. Nosotros, quién sabe, ¿no? Si nos tocaría algo semejante. Sí, pero es importante eso. Cuando Abraham es bendecido en todas las áreas de su vida, Dios también le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, todas las naciones deben de ser benditas también a través de nosotros, ¿no? Y es donde nos quedamos a veces. Me bendice y aquí estoy bien. ¿Y qué hay de lo que, para qué? Ajá, entonces, ¿cuándo extiendes tu mano? ¿Cuando solo tienes a un Lot que es tu pariente? ¿O cuando tienes a alguien más y le extiendes la mano? Jesús no se detuvo por sus parientes. Jesús extendió la mano a todos. Nos alcanzó. Hasta nosotros, ¿no? Y las generaciones que vienen. Y las que vienen. Mientras Él no regrese por segunda vez a gobernar con vara de hierro, hasta entonces habrá oportunidad, ¿no? Seguirá con su mano extendida para salvar. Pero ¿quién es la mano extendida? Nosotros, los creyentes, para compartir el evangelio que libera, el evangelio que salva, el evangelio que sana, que liberta. Entonces, ahí serán benditas las naciones, cuando nosotros nos pongamos en la brecha, diciendo, cumpliendo ese heme aquí, porque somos ligeros para cantar heme aquí, cuando nada más lo estamos hablando de labios, como dice el Señor en la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. ¿Cuántas veces expresamos palabras por expresarlas sin el compromiso, sin consagrar en realidad nuestra vida? Sí, no es cosa ligera, o sea, sí es muy fuerte lo que está comentando nuestra hermana Luz. Y cuando hablamos de ser bendecidos y quedarnos con la bendición o encerrados o agradecidos con la bendición, realmente nos estamos limitando, nos estamos quedando cortos y no estamos viendo el para qué. O sea, estamos teniendo la vista demasiado corta, limitada, y no es un para qué. O sea, ¿para qué el Señor me tiene hoy viva?
¿Para qué el Señor hoy me permite ser sana? ¿Por qué me permite pasar esto? ¿Por qué me permite, o para qué, mejor dicho, me permite tal situación, o me deja, o me pone esta prueba? Ajá. Es lo que tú dices, para ser perfeccionados, pero hay un motivo, hay una razón, hay un propósito, y es muy clara la Escritura. Sí, es muy clara, para que, como dice, ¿no? en la Gran Comisión, para que lleven el Evangelio, vayan y prediquen la buena nueva. Quien crea y se bautice, será salvo. Será salvo. Está muy claro. Y estas señales acompañarán a aquellos que crean, ¿no? Entonces, el poder de Dios manifiesto, ¿no? Por el gobierno del Espíritu Santo. Pero también esta vida de consagración nos exige de nosotros levantar altar. Y en ese altar vamos a hacer esta entrega, esta rendición. Ahora nosotros somos el sacrificio. No para perdón, para salvación. No nos podemos como antes, autosalvar. No. Jesucristo ya hizo la obra salvífica, ya nos dio fe para salvación, para poder creer el Evangelio. O sea, qué magnífico, ¿no? Nuestro Dios, siendo el Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, escucha nuestro clamor. Seguro escuchó el clamor de Abraham en el fondo de su corazón, el susurro, ¿no? De, me está doliendo, pero aquí está. Rendición. Entonces, yo no puedo con esto. Tú me lo estás pidiendo, tú sabes, porque tú eres Dios. No entiendo tu voluntad, como mencionabas, la cual es buena, es agradable y es perfecta, pero yo no la entiendo, en mi humanidad no la entiendo. Y decírselo está bien también. Estoy confiando. Estoy confiando en ti, porque tú me sacaste de acá, me has provisto, me has librado, me has hablado, te has presentado delante de mí. O sea, te has manifestado, me has manifestado tu amor, me cumpliste la promesa. Si ya lo hiciste una vez, lo harás otra vez. Oye, y eso que mencionaste de no entiendo, me cuesta, creo que eso es bien importante también, ser sinceros con el Señor. Porque si no intentaremos ocultarle o no manifestarle nuestro sentir, Él lo conoce, pero también quiere que lo expresemos. Exacto, y también es para nosotros esta parte de ponerlo en palabras, ya no solo se queda aquí, sino ya empieza a tomar una forma. Pero también el no ocultarle nuestro sentir, el ser sinceros delante de esto me duele, esto no lo entiendo, no hay deseo en mí, ayúdame a entregarte, no puedo. O sea, creo que es muy importante que también lleguemos a ese punto de sinceridad ante Él, y no en el afán de que no quiero, Señor, me duele y dame chance. O sea, no, tampoco, ¿no? Sino en el me duele, no quiero, me cuesta, pon en mí ese deseo, ayúdame, muéstrame, Espíritu Santo, revélame, llévame a convicción. Siento que sí es importante el que podamos ser transparentes. Así es. Podemos decir que en la rendición, el rendirte delante de Dios, vas a ganar, siempre. Siempre vas a ganar. Tú doblando las manos, doblando rodillas, en la palabra rendición, pues también se manifiestan en postrarte, humillarte delante de Dios. Es, aquí, o sea, aquí estoy presente y estoy voluntariamente entregando esto que me duele. No, quizá pudiéramos decir, no me parece justo a mí, pero estoy... Expresarlo también. Sí, ¿no? Entonces que expresemos a Dios nuestros sentimientos, aunque Él ya los conoce. Exacto. Es esa parte de confianza para con Dios, ¿no? Entonces, ¿y cómo se desarrolla esa clase de confianza? Sí, en esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, nuestra entrega es a la manera de Dios, no a la mía. El rendirte es a la manera de Dios, no a la mía. O sea, porque nosotros rendimos una parte, pero otra me la guardo, ¿no? Sí. Nos pasa como Ananías y Zafira. Vendieron el predio, pero esto se guardaron. Así, pero te guardaste algo. O sea, cuidar de no guardar cosas, aunque somos olvidadizos, pero que no sea intencionalmente. O quererle hacer manita a Dios, ¿no? Porque a Dios no le podemos ocultar nada, ni nada se le escapa. No hay nada oculto a sus ojos. Recordemos que la palabra es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el fondo, atraviesa las coyunturas, la médula de los huesos y discierne los pensamientos. Impresionante. El poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios, ¿no? Y hablando de Isaac, de lo que representa Isaac, ¿qué crees tú, qué piensas, o en lo que has visto, qué es lo que más le cuesta entregar hoy al creyente, a la iglesia, al creyente, al seguidor de Cristo? ¿Cuál sería ese Isaac, hablando en esta figura de Isaac, lo que más le cuesta a la iglesia entregar?
a la iglesia como cuerpo de Cristo, Sí. Creo que nos cuesta rendir nuestra voluntad, Ujú. porque cada uno, y tenemos un problema a nivel universal, cada uno quiere jalar o hacer las cosas según su criterio, Entendimiento. según las formas humanas, Ujú. y tratamos de ayudar a Dios. Entonces se nos nubla el entendimiento por querer usar métodos humanos. Ujú. Cuando- Peligroso. Sí, cuando Dios ya ha dispuesto las formas. Claro, los tiempos cambian, hoy tenemos tecnología que Ujú. podemos usar pues, mediante un culto, pero algo nunca va a dejar de ser, y es la palabra de Dios que Ujú. se tiene que proclamar, es el amor de Dios por el cual debemos de actuar. Entonces, tenemos que rendirnos. La iglesia nos hemos vuelto orgullosos, Ujú. y Dios no va a llenar vasos orgullosos. Ujú. Resiste al orgulloso, Resiste al soberbio, resiste Ujú. al orgulloso, y da gracia al humilde. al humilde. Entonces, Ujú. que debemos entregar. ¿Qué representa Isaac? A veces el crecimiento de una iglesia, Mm. el hacer números, el hacer multitudes, Mm. el entregar esa parte, ¿no? Como de ese orgullo, de esa voluntad, y que sea Dios obrando, Sí. confiando en que Él va a proveer, que Él es Jehová Jireh en cada área de la iglesia. Oye, eso es muy interesante porque estás diciendo, o sea, si nosotros hacemos nuestra chamba, que es ir a hablar, palabra dominguera, chamba, si nos enfocamos en eso, hablando de enfoque, si nos enfocamos en eso, como dices tú, pues confiar en que Él va a proveer, o sea, dejarle esas cosas a Él. O sea, nosotros hablamos, nosotros llevamos, y Él es el que va a transformar los corazones de esas personas, de esas almas a las que nosotros llevemos el alimento. Sí, pero es importante llevar el Exacto. alimento, ¿no? Como dices Hacer tú, la tarea. Haz tu parte, Sí. que te fue encomendada, y Dios Hará. hará lo demás. Totalmente. Recordamos que es uno lleva la semilla, Ujú. otro la riega, Ujú. pero solo uno da el crecimiento, que es Dios, y solo uno es el merecedor de la gloria, Ujú. que es También. Dios. Entonces, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, desviamos a veces la atención, la mayoría de las veces, la atención de lo que se nos fue encomendado, que fue compartir las buenas nuevas. Sí. Es como si olvidáramos, ¿no? O estuviéramos distraídos. Sí, y es Como dices tú, enfocados cada quien en lo suyo, en su beneficio propio, por eso es que no podemos Ajá, entonces en lugar de ser un cuerpo unido, en un mismo sentir, en una sola fe, unánimes, ¿no? Un solo corazón, una sola fe, que pudiéramos como iglesia responder, aquí estamos, Señor. A veces estamos presentes en números, pero muy dispersos en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la rendición es esta entrega total. Ahora, rendición y redención se parecen mucho las palabras, pero redención es la que es el acto de liberar, de rescatar o de salvar a alguien de la esclavitud o de la culpa. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Redimidos. Redención, nos redimió. Entonces nosotros, para corresponder a esta redención, vamos a actuar en una rendición, porque entonces entiendes que el que te rescató tu vida de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la condenación, es merecedor de que tú te rindas. Porque tú merecías muerte eterna, yo merecía muerte eterna. Entonces Jesús tuvo que hacer también una rendición antes de ir a la cruz del Calvario. Él se rindió ante Dios, entregó su voluntad en el Getsemaní. Hablando de pruebas, de sufrimientos, la prueba de Abraham con respecto a la prueba de Jesús en el Getsemaní, Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Abraham estaba haciendo lo mismo allá en el monte, cierto, pero él iba a sacrificar a su hijo. Pero Jesús se sacrifica. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Es la expresión más grande de confianza que hay. Entonces, y fíjate cómo el confiar en Dios, sí, como después de haber pasado por este suplicio, por esta angustia, mi alma está grandemente angustiada. Como la parte espiritual tiene implicaciones en lo físico, ¿no? Porque estaba siendo presionada, su alma estaba angustiada. O sea, su espíritu no estaba padeciendo, pero su alma estaba siendo angustiada. Pero si su espíritu no hubiera estado gobernando su alma, eso hubiera sido un caos, un fracaso. Ahí sí, un fracaso, pero no. Entonces, la importancia de alimentarnos espiritualmente para que nuestra alma no se enseñoree sobre el espíritu, sino al revés, el espíritu enseñoreándose sobre nuestra alma. Entonces, así vamos a poder escuchar, tener el oído afinado a la voz de Dios. Entonces, cuando Jesús pasa por este nivel de angustia, de estrés, dice después de haber expresado,
hágase tu voluntad. Sí es posible, Padre, pasa de mí este cáliz o esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, porque su voluntad es perfecta. Entonces dice que después vinieron los ángeles a consolarlo. Pues ahí está el respaldo, el cuidado. Nos cuesta muchísimo porque somos muy voluntariosos nosotros. Entonces, pero ahí está la muestra. Jehová, Abraham le proveyó el carnero. A Jesús le proveyó ángeles para que fuera a consolarlo. Y a nosotros también nos va a proveer de ese consuelo. Y ya lo ha hecho. Es lo que te iba a comentar, o sea, ya lo ha hecho, hemos visto la mano del Señor. Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Tú qué has aprendido personalmente sobre Dios en temporadas donde tú tuviste que rendirte, aunque no entendías el proceso? O sea, ¿qué has aprendido personalmente? Sí, rendirse es confiar aún cuando no entendemos, cuando no tenemos certeza de nada. Entonces aplicamos aquí Hebreos, ¿no? La fe es la certeza de lo que no lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que aún no ves, de lo que no se ve. Entonces creer en Dios, es confiar en Dios, aún no veas, aún no entiendas, pero cuesta. ¿Qué he aprendido? He aprendido a extenderme, es decir, como la mujer del flujo de sangre, cuando se extendió a tocar el borde del manto. Yo soy una persona impaciente, ¿no? Así como que no es algo de qué presumir. Dios ha estado tratando en mi vida. Sí, soy testigo, sí. Ha puesto personas a mi alrededor que son difíciles de amar. Está siendo probada, pero también da gracia. Sí, entonces dice que en la palabra que hierro con hierro pues se aguza o se afilan, ¿no? Y Dios por eso nos pone en una congregación, por eso nos pone en una sociedad, para que podamos ser afinados en nuestro carácter. Y como creyentes, ¿no? En la congregación debemos de ser afinados para tocar la mejor melodía, porque es para el Señor. Amén. Entonces, a veces son tensadas las cuerdas de una guitarra, de un bajo, son tensadas las cuerdas, pero hay un propósito. Afinar para tocar la melodía en la que Dios quiere deleitarse. Amén. No lo entendemos. A veces nosotros nos resistimos y truena la cuerda. Y es cuando vienen las consecuencias por resistirnos a la voluntad de Dios. Sabemos, buena, agradable y perfecta, pero nosotros no lo entendemos. En nuestra humanidad no lo entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos jalar para nuestro rumbo, inclinamos nuestro corazón hacia nuestros deseos, porque como recibí una promesa, entonces tiene que ser así. Bueno, pero entonces te van a hacer un Ismael, no un Isaac. Entonces, cuando Dios te pida algo, vas a confundir. En lugar de entregarle a Isaac, le vas a entregar a Ismael. ¿Va a ser agradable esa ofrenda a Dios? No, porque no es lo que te estaba pidiendo. ¿No? Entonces, rendirse es confiar en esto. Claro. Y es extenderse. En mi caso, ¿no? Extender y aumenta mi fe, aumenta mi fe. Esa dependencia, ¿no? Reconocer esta dependencia de que en tus fuerzas, por ejemplo, en mi caso también, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que he tenido, ¿no? Que Dios me ha pedido que he tenido que entregar y soltar. Y es como complicado en el sentido de entender que eso va a ser bueno para mí. O sea, si no, ¿cómo va a ser bueno para mí eso? Sí, y empiezas, ¿no? Como con tus argumentos. Si esto siempre me ha funcionado, o es la manera en que yo me cuido, o si nadie más va a ver por mí, pero son estas mentiras que obviamente hemos alimentado, y el mundo y el contexto y el enemigo también nos da como esas fortalezas mentales que tenemos luego, ¿no? Sí. Pero que gracias al Señor y este trabajo, esta obra que inicia en cada uno y que va trabajando y que nos va permitiendo. Que nos va perfeccionando. Exacto, nos va perfeccionando. Entonces, esta lucha de cómo va a ser posible, o sea, como esa resistencia. Dios. Pero yo que he aprendido, cuando suelto algo que aparentemente es pérdida y aparentemente es, no, esto te estás equivocando, Señor. O sea, yo digo que así, pero si tú dices, bueno, así. Okay. O sea, te pones en esa postura. Te voy a dar la oportunidad. Ándale. Dios nos ayude. Y lo que yo he aprendido es cuando luego logro soltar eso o dejar eso y confiar, o sea, esta parte de confiar en Él. O sea, no es tardado el darme cuenta que es mucho mejor, o sea, que su forma es mucho mejor que mi forma y mi manera. Y lo entiendo y es una gratitud. Y luego viene otro proceso y otra vez como que uno ahí está queriendo, pero lo dice, no, pero sí, o sea, tu voluntad, va uno cediendo. Pero sí, esto es impresionante, cómo uno tiene que aprender, porque tenemos que aprender a eso, a ser enseñables, tenemos que aprender a ser corregibles, a que el Señor nos guíe y nos dirija, no en nuestra voluntad, en su voluntad. Sí, y es aprender, pero también como traemos arrastrando tantas cosas de nuestra antigua manera de vivir, hay que desaprender primero para entonces llenar de cosas nuevas. Renovación de la mente. Sí. Entonces hay que tomar de lo nuestro, ofrecerle a Dios, ofrecérselo a Dios
Y entonces, confiar. Ujú. Entonces, tomo lo mío, lo que Dios me está pidiendo. Ahorita que decías que has tenido, ¿cuál ha sido uno de mis Isaac? Ujú. Fue mi trabajo. Tu trabajo. Hace años, ¿no? Cuando el Señor me llama, el Señor me busca, me encuentra, Te el salva. Señor me conquista y me salva. El Señor no me preguntó, solo quitó. Pero entendiste que era un Isaac. Entonces, sí, hoy lo puedo ver, ese era uno de mis Isaac y me dolió mucho, ¿no? Ujú. Porque era parte de mi vida, de mis sueños, Cierto. de mis logros, pero él lo quitó, ¿no? Sería como esa parte de cuando Abraham le entrega a Lot esa parte de tierra muy prometedora. Ujú. y ok, ahí está. Pero entonces pasan los años, estoy convertida y de repente Dios provee en otra área y ahora no es te lo quito, es entrégamelo. Ahora es, aquí es sí, Aquí este sí es entrégamelo. tu Isaac. Ese es, ahí sí es. Sí. Espérame, déjame procesarlo, espérame esto, espérame el otro, y le vamos dando largas. Y o sea, ok, pasa tus 3 días, alza tus ojos, ve el lugar donde yo te dije que vas a ir y haz tu sacrificio. Entonces, sí hubo un tiempo, ¿no? Desde que le habló, tomó sus cosas, preparó todo, se dirige, como dijiste tú, como dice la escritura, se llevó a los siervos y todo, pero dijo, quédense aquí. Ahora, este tramo lo recorro yo con Isaac. Exacto. De aquí para adelante lo recorro yo con mi Isaac. Mi Isaac va a ser sacrificado, pero solo sé yo. ¿No? Entonces, en cuestión, vamos a llamarle de trabajo, ha sido eso, ¿no? Ahorita, en el aquí, en el ahora, Dios no me lo está quitando, Dios me lo está pidiendo, y es cuando más te duele. Sí. O sea, el desprenderte porque me lo quitó Dios. No, pero entrégamelo tú. Exacto. Entonces ahí implica que te consagres, ahí implica la fe, ahí implica esto que les comentaba, toma, ofrece y confía. Voluntariamente entregarlo, conscientemente. Rendirte porque sabes quién es Él, y si antes no te dejó, hoy, aunque esté bien oscuro el panorama, no te va a dejar. Claro, y es confiar porque en Él no hay sombra de variación, o sea, no hay mudanza. Exacto. Él no miente. Entonces, si has comprobado que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es justo, y en esos momentos que te llega que no entiendo por qué me está pidiendo eso, es que no, es como jugar un poco tu mente, tu mente, tu alma, de que, caray, ¿será que el Señor se volvió malo? ¿Será que me quiere afectar? O sea, no es como, no, el Señor es perfecto, o sea, si me lo está pidiendo, yo no alcanzo a ver, no entiendo, pero lo voy a hacer, me rindo. Sí, o sea, sufrimos nosotros porque tenemos demasiado apego por las personas, por las cosas, por los bienes, por el mundo, por eso nos duele más. Sí. Y no quiere decir que vamos a hacer sin amor para nada, no, claro que no, pero ahí es donde pues realmente se revela, como le hemos dicho, en la prueba se revela dónde está tu corazón, dónde está tu mayor afecto, ¿no? Entonces, Dios se va a deleitar cuando le respondamos igual que Abraham, es tu promesa, tú me lo diste y aquí está. Y es claro. Sí, no lo entiendo, no lo procesas tan rápido, sí. Pero la manera de Dios es la manera efectiva, sí. Es la manera justa. Nosotros somos los injustos. Sí. ¿No? Queremos retener algo cuando Dios ya te dijo, no, porque o sea, tú no estás viendo lo que yo estoy viendo, tú estás viendo el aquí y el ahora, pero yo estoy viendo el futuro. La eternidad también. Yo estoy viendo que serán benditas las naciones, tú estás viendo, tu vista es limitada, tú ves aquí. O sea, por ejemplo, nosotros vemos que el podcast llega a tantas personas, pero Dios ve a qué corazones llega. O sea, así llegara a una persona, como en su momento me preguntaste, bueno, y si no llegan muchas vistas, con que llegue a una persona, nosotros hacemos la tarea y hay fiesta en el cielo. Amén. O sea, es un alma más que no ofende a Dios. Totalmente. Eso es bien importante. Y es ganancia. Es un alma más que no ofende a Dios, que no ofende al Padre que te ha amado. Sí. Y el Padre que sigue guardando a la humanidad. Entonces, nuestro carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser conformado al carácter de Cristo. Las pruebas van a provocar todo esto, ¿no? Nuestra vida espiritual necesitan ser sujetas a la voluntad del Padre, rendidas a la voluntad del Padre, porque si no, nuestro corazón es codicioso, es tendencioso hacia la maldad, ¿no? Como decimos, hacia perverso. Apego, es perverso. ¿Quién lo conocerá?
Entonces, cuando nos rendimos, Dios toma el control de todas las cosas y Dios toma el control de la provisión, cualquiera que sea, ¿no? A veces traducimos provisión a cosas monetarias, pero no, es provisión de mayor fe, provisión de en el desarrollo ministerial, sí, en sabiduría, ¿no? Que es muy importante. Sí, no, totalmente. ¿Y qué le dirías si alguien nos está escuchando en este momento y que esta persona sabe exactamente qué necesita entregar? O sea, ¿qué le dirías a esa persona que sabe cuál es su Isaac, sabe que lo tiene que entregar, pero no puede hacerlo todavía? Mira, es que si no puede hacerlo, no puede hacerlo. Entonces, si Dios ya le ha hablado, sí, entre más nos resistimos, más nos va a doler. Si Dios ya dijo, entrégame a tu Isaac, te va a dar un tiempo. Pero si se te vence el tiempo, vienen los intereses como en el banco, ¿no? Entonces, más te va a doler. ¿Por qué? Porque estamos cocinando más las cosas, sí, ¿no? Estamos meditando más las cosas y, bueno, pues ya decídete, ¿no? Si Dios ya te lo pidió, ya decídete. Decide. O un sí o un no. Obediencia o rebeldía. Di sí cuando es sí, no cuando es no, porque lo demás es del diablo. Así dice la Escritura. Entonces es bien importante no ser término medio, ¿no? Sí somos carne, pero no término medio. O bien cocido o crudo ahí en el estante. Pero necesitamos ser sinceros en eso, ¿no? Como dices tú. Ok, Señor, me cuesta, no lo entiendo. Si quieres, dile, Señor, revélame nuevamente, confírmame que realmente esto es lo que quieres, es válido. Sí. Es válido decirle, Señor, ¿y si me equivoco? Temor si al no Señor. Así es, temor reverente a Jehová, ¿no? Sí. Para no ofenderle a Él en ninguna de nuestra toma de decisiones. Pero si alguien ya sabe, este es mi Isaac. Ya lo sabemos. Entonces, no puede, te resistas. Bueno, si no puedes, pídele al Espíritu Santo que intervenga en tu vida. Irrumpe. No es solo intervenir, no es solo ven y visítame y dame una vueltita aquí por mi casa. El Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes, pero es algo que va más a profundidad, es la palabra irrumpir. Y es rompe todo lo que me está separando de ti. Pero ese romper es rasgar el corazón y decir, aquí está. Pero es desearlo, porque al decirle, deseo que tú vengas y que violentamente arrebates, arranques. Es violencia, y irrumpe con violencia porque yo me estoy resistiendo, y es reconocer esa parte. Yo me estoy resistiendo, mi humanidad se está resistiendo, pero ven y rompe todo dentro de mí porque yo no puedo. Lo estás reconociendo. Estás reconociendo tu debilidad y tu tendencia y es como, Señor, ya, ten misericordia, ¿no? Rómpeme de una, porque de todas maneras yo sé que tú me vas a curar. Exacto. Entonces, rómpeme de una, digo, yo así lo estoy tratando de procesar. Rómpeme de una. Sé que me vas a restaurar, que me vas a sanar, que me vas a consolar, que eres Jehová Jireh, que me vas a proveer de todo lo que necesito. Eso no quita el dolor. Sí. ¿No? Eso no quita que llegues a llorar o que llegues a angustiarte en alguna situación, pero te da la certeza y le manifiestas al Señor tu confianza plena. Totalmente. Aquí estoy rendido, pero rompe esto porque me está separando de ti. Eso es lo importante. Me está separando de ti. Exacto. O sea, ¿qué valoras más? Exacto. ¿La promesa o tu relación? Tu relación con trabajo, con personas. ¿Qué te está robando? ¿No? ¿Qué te está robando el tiempo? Sí. Con Dios. Tu atención. Porque si algo te está desviando, si tú buscando a lo mejor un anhelo, un propósito, te está desviando de tu comunión con Dios, algo está muy mal. Si estás dejando de hacer lo que antes amabas hacer y te deleitabas en buscar a Dios, te deleitabas en ir y hacer, en ayudar en la congregación, ir y visitar enfermos, ir y hacer aquello para la gloria de Dios, para que otros tengan esa parte de abrazo. Nosotros somos los brazos extendidos de Dios para ayudar a los demás. Si alguien o algo te está robando eso, ojo. Es un foco rojo. Sí, ahí estás teniendo un ídolo. Entonces, hay que derribar ídolos del altar de nuestro corazón que le corresponde a Dios. Entonces, hay que romper los ídolos, hay que romperlos. ¿Va a doler? Va a doler. ¿Pero tiene mayor bendición? Sí, y podrás ser de bendición para otros. Claro. Esa es nuestra tarea. Sí, totalmente. Bueno, y Luz, para ir cerrando, si pudieras resumir o darnos como esta enseñanza concentrada, encapsulada, de esta reflexión que tú has preparado con ayuda del Espíritu Santo sobre entrégame a tu Isaac, ¿no? El heme aquí, o sea, esta rendición, esta consagración. ¿Cómo pudiéramos resumirlo? Dios está interesado en tu corazón. El Espíritu Santo quiere una relación íntima contigo.
para que podamos escuchar la voz de Dios, debemos de mantener una relación, la voz de Dios auténtica, ¿no? Porque ya lo dijimos, el enemigo va a meter cizaña, va a sembrar voces también en nuestra mente. Nuestra mente es muy... traicionera. Sí, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas guardadas, ¿no? Pero afinar el oído a la voz de Dios, que sea el Espíritu Santo revelándonos qué hay en nuestro corazón. Él pesa las mentes y los corazones, discierne nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, actuar en sabiduría, tener discernimiento entre lo santo y lo profano. ¿Para qué? Todo es para la gloria de Dios. Entonces, Dios se interesa en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso es que vemos la prueba, por eso es que es necesaria la consagración, por eso es que es necesario y con carácter de urgente el rendirnos voluntariamente. Eso es dedicarte a Dios, enfocarte a Dios, rendirte, doblarte, humillarte delante de Dios. Muchas veces nos humillamos delante de los hombres, pero somos de dura cerviz ante Dios. Entonces Dios nos lleva a ese punto, no para reírse de nosotros, no para tenernos aplastados y pudiera el Señor decir gusanos. Sin embargo nos llama hijos. Entonces nuestro corazón para con Dios. Sí, porque creo que en el interior muchas veces solo tú, o a veces ni tú sabes, ¿no? Lo que hay en tu interior, no logras como descifrar todo tus deseos, tus anhelos, lo que hay en ti, tus pensamientos. Solamente el Señor, pero justamente no, tráeme revelación y ayúdame y escudriñame y muéstrame. Y creo que es importante esta parte que nos llama luz. El Señor quiere una relación con nosotros, nos quiere limpiar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar. Y lo que yo pudiera decirles es: no pongamos resistencia. No pongamos resistencia, como lo dijo también ella, busquemos el reino de Dios primeramente y todo lo demás será añadido. No estemos afanados, no estemos buscando resolver o ayudarle a Dios, pretender ayudarle a Dios, sino el confiar en que Él es justo, Él es fiel, Él es verdad, Él es vida. Entonces, tratemos de, en la medida de lo posible, estar consagrados a Él en mente, en espíritu, en cuerpo, en nuestra alma, para que podamos entonces vencer. O sea, sabemos que en Cristo somos más que vencedores y Él ya nos dio la libertad. Ya no somos entonces esclavos del pecado ni de la muerte. Sí tenemos esta lucha, pero busquemos en cada día, ¿no? Tarea de cada día, estar consagrados a Él, buscándole, confiando, confesándonos ante Él, pidiendo perdón y buscando que Él sea siempre el centro de todo. Centro del gobierno. Sí. Todo. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. Abraham tenía una relación con Dios, no conocía solo de Dios. Pidámosle al Padre que nos, digámosle, ¿no? En esa confianza, no solo quiero tus bendiciones, yo quiero tu voluntad. Amén. Quiero pertenecerte a ti, quiero tener fe para obedecerte a ti, rendirme a ti. Cuando Dios le provee a Abraham para el sacrificio y libera a Isaac, esta parte de liberación, Abraham ganó una mayor revelación o una mejor revelación de quién es su Dios proveedor. Entonces, así nosotros tenemos una mayor revelación de quién es Dios. Entonces, podemos tener también ese encuentro cara a cara con el Señor. Podemos tener, cuando levantamos ese altar de sacrificio en nuestra habitación, en nuestra intimidad, podemos decir: Jehová Jireh, Jehová provee, ella nos dio la provisión de la salvación eterna. Ahora nuestro sacrificio es rendir nuestra vida, consagrar nuestra vida para su gloria. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a ustedes por estar hasta el final con nosotros y creemos, ¿no? que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, en sus vidas también, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y pues se siente cerca su venida. Está cerca y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que, como esas mujeres, ¿no? que tenían su lámpara con ese aceite, con el aceite, o sea, estaban preparadas para la llegada. Entonces seamos como esas mujeres previsoras. Exacto. Atentas. Cuando les gritaron ahí viene el novio, ellas estaban listas, tranquilas. Sin embargo, las otras 5 salieron despavoridas, ¿no? Ahí viene y danos aceite. Quisieron entrar y ya era tarde. La puerta ya había sido cerrada. Entonces, en esa tranquilidad, como dice Luz, estemos confiados o descansando en que estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero si no hay tranquilidad en eso, significa que no estamos haciendo la voluntad del Señor. O sea, si no tenemos tranquilidad en esta venida, en esta inminente venida que
que sucederá, y aunque no conocemos el tiempo, la palabra dice, ¿no? Nadie sabe, solamente Nadie Dios. sabe, pero como se percibe, se siente, se huele, terremotos. Claro, Y pues tanto una suceso. oración por el duelo todavía de Venezuela y ahora en Colombia, sí. ¿no? Aparte de la iglesia que está siendo perseguida Sí. en tantos lugares del mundo. Necesitamos, iglesia, cuerpo de Cristo, estar preparados, hablar la palabra, vivir la palabra. Totalmente. Y estar, heme aquí, Señor, o sea, lo que mandes, lo que digas, heme aquí, no me resisto, No aquí solo estoy. sea de labios, No sino, solo sea de labios. esa entrega total. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Tu siervo, escucha. Amén. Pues muchas gracias, Luz, por compartir con nosotros. La reflexión es muy amplia, quisimos como abordar algunos puntos, esperemos sea de bendición para ustedes y pues esperamos vernos pronto, muy pronto. Con el favor de Dios, compartan. Nuestra intención es esta, ¿no? De lo que hemos recibido, nosotros damos. No somos perfectas, no somos eruditas en muchas cosas, pero sin duda el Espíritu Santo va a orar. Amén. Esa es nuestra fe que el Señor nos ha dado, y esta es la encomienda. Hemos dicho, heme aquí, y aquí estamos. En las luchas y en las pruebas, pero aquí estamos. Gracias por acompañarnos y que Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego.